a la clase, aunque un tiempo muy lluvioso, con grandes tormentas, pero gracias a Dios pudimos tener la libertad de llegar aquí algunos, así que gracias al Señor por esa oportunidad. Y estaremos continuando con nuestro capítulo 9 del libro de Nehemías, así que ve abriendo tu Biblia en el libro de Nehemías y a la vez tu cuaderno para tus notas, y por favor vamos a mantener nuestros Game Boys y sus teléfonos en vibrador, por favor, y de esta manera daremos inicio a nuestra clase. Esta clase yo esperaba más participación porque o no vinieron porque ustedes iban a tener que dar la clase, o será que por eso les llovió, estuvieron orando para que tuvieran un buen pretexto para no venir. Yo creo que sí, así que vamos a tener que después compartir la clase a todos aquellos que estén a través de nosotros, con nosotros por internet. Bienvenidos, y vamos a buscar la dirección de Dios, vamos a orar. El Señor nos dé sabiduría, revelación, y su Espíritu nos guíe por la senda correcta de la palabra del Señor. Algunos de ustedes, por favor, diríjanos en oración. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, una vez más, Señor. Una vez más estamos en este lugar, Señor. Sí, Señor. Para entender más de tu amor y tu misericordia. Gracias. A través de tu palabra, Señor. Te rogamos, Señor, que despiertes en nosotros un espíritu, Señor, de diligencia, un espíritu de sabiduría para poder comprender. Lo necesitamos, mi Dios. Te rogamos, Señor, que le des al pastor las palabras Espíritu apropiadas para que las pueda transmitir, Señor. Sí, Señor, ayúdanos, Padre. Te doy gracias por los que estamos y por los que vienen en camino. Sí, Señor. En el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Habíamos estado tocando algunos aspectos muy relevantes en los primeros versos, y la gran pregunta que yo tenía para todos ustedes era: ¿qué encontraron después de los primeros versos que tuvimos? Pero su ausencia me dice que hay un silencio enorme, ¿no? Entonces por eso era para mí esta clase muy importante como resultado de saber en dónde están parados, cuánto era capaz de poder ya ir descifrando, si su mente ya estaba equiparándose para ir pensando de acuerdo a, conforme a el llamado que Dios tenía. Así que me voy a perder esa oportunidad y ya no se puede volver a repetir. Así que vamos a leer dos versos, aunque precisamente esa era la gran interrogante: hasta dónde habían leído, qué habían extraído y hasta dónde era capaz su capacidad de descifrar qué tanto este capítulo nos brinda. Y tiene una gran cantidad de aspectos el capítulo 9, y entrando en estos dos versos, 7 al 8, dice lo siguiente: Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, subraya esa frase, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos. Ese es el 6, ¿verdad? Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, lo sacaste de Ur, de los caldeos, y le pusiste el nombre a Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, eteo, amorreo, fereceo, jebuseo, el gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. El tema que nos ocupa en Esdras y Nehemías es el liderazgo. Y desde esa perspectiva necesitamos entonces ir analizando los principios emanados de estos libros para propiciar a nuestro crecimiento, desarrollo, e ir implementando acciones para propiciar que esas palabras se conviertan en una realidad de nuestra vida. De esta manera nos vamos a dar cuenta que hoy
Nehemías toca un aspecto preponderante, un aspecto muy demandante, y lo revela en breves palabras, pero es demasiado exigente, muy preciso, demasiado claro, y a la vez ese tema es el llamado. Eso es importantísimo. Por eso es necesario y era necesario ver aquí a la gran mayoría para saber qué tanto conocen, hacia dónde se dirigen, su opinión, su perspectiva, si en verdad están ya encaminándose hacia esa pauta o continúan estando en la adolescencia espiritual. Ese es el punto focal que estamos hablando. Así que es el momento apropiado, el momento propicio. De esta manera vamos a iniciar entonces. La introducción que tenemos, acorde al tema, es la elección. Y aquí es donde entramos en estos detalles. La vida de un siervo, de alguien que está dedicado para servir al Señor, es una entrega total e incondicional. Es realizarlo por amor, con el que el Señor nos ha llamado, nos libró, nos salvó, y por gratitud por haber perdonado nuestros pecados y brindarnos la oportunidad de una vida nueva. Pero además el llamado conlleva un enorme aspecto, un privilegio. Y ese privilegio no le fue concedido a los ángeles, no le fue concedido a todo el mundo. Es un segmento en que Dios determina a quién llevar más cerca de Él para cumplir sus planes y propósitos. De esta manera, servir al Señor no representaría o no debería ser o una carga, un conflicto, una responsabilidad, aunque lo conlleva, sino debería, por lo tanto, el siervo verlo desde la perspectiva del cielo hacia la tierra. Algo inmerecido, que al Señor le place conceder para formar parte de su pequeño ejército o de su gran ejército para ir compartiendo las grandes bondades de nuestro Dios. Así que aquí es donde necesitamos hacer una pausa. La primera es una entrega total e incondicional. ¿Qué significará eso? Pregunto. ¿Qué significa una entrega total e incondicional? Que sin importar en cómo estemos, en cómo nos sintamos, climas, inclemencias, salud. Además de condiciones en que mis intereses, mis inclinaciones, mis perspectivas, mis prioridades, este es el punto. Un siervo deja de tener derechos, eso es algo que tengo que puntualizarte. Un siervo deja de tener derechos como hijo. Aquí es donde está la gran condición de la división de aspectos. Sí, Ramosita. Yo estuve viendo, tiene que ser radical, radical en las cosas de Dios, para él ser, o sea, definitivamente dirigido bajo la dirección de Dios, pero también para poder aplicar al pueblo el ser radical en la palabra del Señor. Así es. Porque por eso, así él trató los matrimonios vistos que estaban casándose con los de afuera y todo eso. Entonces él dijo, no, esto ya no. Exacto. Es una manera, pues, de... No, es una buena aportación porque ese es el sentido. El apóstol Pablo en una de sus epístolas mencionó que ninguno que empieza a servir al Señor se enrede en los negocios de la vida. Esto quiere decir que debemos tener una postura congruente, con sabiduría, radical y a la vez con un orden de prioridades distinto al que teníamos hasta antes de ser llamados al servicio. Las prioridades del cristiano siempre es el Señor, mi familia y después mi trabajo y lo demás. Pero cuando el Señor llama a alguien, hay un cambio de prioridades y primero es el Señor y después es el Señor y después lo demás. Eso es tan importante. ¿Por qué? Porque entonces no habrá una entrega total.
Y esa entrega va a ser confrontada porque nuestras prioridades, intereses, hasta antes de ser llamados todos confiábamos, servíamos y éramos fieles a Dios. Pero en esta nueva etapa, este nuevo proceso va a ser muy demandante y esa es la razón del llamado. Hay muchos que levantan la mano y dicen yo voy, hay muchos que quieren participar, se emocionan, pero pronto, como dijo el Señor en su parábola, sale el sol y empiezan a perder vigor e interés, porque solo fue una emoción. Y el llamado es el punto donde Dios equipa, prepara e instruye a quien Él llama a la obra. Así que no es del que es llamado el jactarse, porque no es nuestra fuerza, es la fuerza del Señor. Es Dios en nosotros, como dice su palabra. ¿Sí? Entonces, esto debemos tenerlo muy presente, hablando de liderazgo, hablando de ser llamados a un punto específico del servicio. Es una entrega que demanda un orden de prioridades acorde a como Dios lo determina. Y eso está a veces actuando en contra de nuestras acciones, condiciones, trabajo, familia, circunstancias. ¿Por qué? Porque un siervo, mencioné, cuando decide servir a su Señor ya no es dueño de sí mismo. Ahora le pertenecemos al Señor. Aunque a veces decimos, te pertenezco, Señor, pero hago lo que quiero. Voy a donde quiero y lo hago como quiero. ¿Por qué? Porque son mis recursos. Aunque puedo decir, sí, Señor, bendíceme, pero no dependemos de Dios. Y cuando hablamos de esta palabra, de una entrega, es nada por reservar, nada por limitar, nada por esconder. En otras palabras, el Señor decide hacia dónde, el cuándo, el cómo y de qué manera en nuestra vida. Y esto es algo que necesitamos ir preparándonos. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando Dios extienda esa invitación y coloque el manto delante de algunos, esto es lo que va a suceder. Por eso he reiterado, si no están dispuestos a pagar el precio, mejor no levantar la mano. Es mejor no entrar que entrar y después renunciar. Por eso el Señor dijo que ninguno que habiendo sido llamado pone su mano en el arado y después renuncia. Entonces, este es importante. Y me agrada a mí la lección que Nehemías nos presenta porque toca de una manera muy clara, y eso es que es el Antiguo Testamento, pero él está colocando uno de los temas que confunde a muchos, aún teniendo el Nuevo Testamento. Pero esta es la razón por la que hoy necesitamos tomar un poquito más de tiempo al respecto. Bien, este capítulo específicamente no trata, o su tema central no es tanto la declaración nacional de la vida pecaminosa del pueblo de Israel. El tema central es el Señor, es su gracia, es su bondad, es su amor, es su misericordia. Todo este capítulo 9 está dedicado para exaltar la grandeza y la majestad del Señor. Este es el punto que también necesitamos ir descubriendo. ¿Qué dice un capítulo? ¿Qué conlleva? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo es que podemos ir más hacia adelante? Y la oración que aquí se está realizando es quizá la oración más larga del Antiguo Testamento que está registrada en esta palabra. Es la oración más larga que tenemos. Y habla de la enorme bondad del Señor. Habla de una misericordia que se extiende a lo largo de generaciones, no solo de una. Y habla de la fidelidad que Dios tiene para con los suyos. Esto debería entonces mostrarnos que Dios no solo es un Dios de promesas, Dios cumple lo que promete. Y Dios es fiel en todo tiempo y en todo momento. De esta manera, el capítulo 9 también está enumerando las diversas etapas donde el pueblo de Israel se vio involucrado, pero a la vez mostrando cómo las intervenciones del Señor en su tiempo y su momento representaron el milagro más grande para mostrar que el amor de Dios supera barreras, supera distancias, supera circunstancias.
que no importa si el pueblo falló, pero cuando se arrepiente Dios vuelve a tener esa disposición y esa acción para bendecir, para tocar, salvar y liberar. Estas son cuestiones que en el liderazgo necesitamos mantener siempre muy claro. Dios es amor, pero Dios es justo. Siempre debemos tener presente para enseñar a la iglesia que la bondad y la misericordia del Señor están en relación con su justicia. No podemos colocar una condición superior a la otra. Todo trato con Dios tiene que ver con su amor y su justicia. Eso es vital para que nosotros tengamos la oportunidad de ir adelante. Bien, lo que está mencionando Esdras, una iniciativa divina. En este libro está descubriéndonos realmente cómo es que Dios en su soberanía determina hacer una propuesta, extender una invitación a quien Él decide, a quien Él considera, de quien Él es el que toma las decisiones, y de esta forma o de esta manera ese llamado es lo que soberanamente Dios determina hacer. En otras palabras, la fuente del llamado no es nuestra disposición, no es nuestra capacidad, talentos o habilidades. Dios es quien decide hacerlo por su soberana voluntad. Qué interesante, porque esto es importantísimo. Isaías 51:2, por favor. De esta manera nos damos cuenta que Dios hace un llamado, y ese llamado es con un propósito específico, y en ocasiones ese llamado tiene una misión. Esa misión puede ser breve o puede ser prolongada. Dios puede hacerlo en un instante o puede propiciar una preparación al siervo por años o décadas. Recordemos Moisés, ¿cuánto duró en preparación? ¿Cuánto duró? 40. No, 80 años para un servicio de 40. O sea, necesitamos darnos cuenta entonces que el llamado es la fuente, o la fuente del llamado es Dios, pero sus procesos son diversos en relación con nuestra capacidad, llamado, ubicación y el propósito para el cual Dios nos llama. Eso debemos tenerlo muy claro, muy presente, porque en ocasiones el proceso donde Dios lleva a alguien, dice, Señor, pero si a mi hermano en cualquier instante lo cambiaste. No, Dios va preparándonos para continuar adelante. Isaías 51:2, por favor. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo lo llamé, y lo bendije y lo multipliqué. Wow. Y aquí hay una gran interrogante que necesitamos ir disipando, porque es una de las preguntas que más se realizan en el llamado, en el instituto o en el ministerio. ¿Cómo sé que Dios me está llamando al ministerio? ¿Cómo puedo entender que Dios me está proponiendo algo que todavía no alcanzo a entender? Y la pregunta es, ¿cómo Dios llamó a Abraham? Génesis 12:1-3, tenemos ahí muy claramente al respecto, pero ¿cómo es que lo hizo? Dios fue muy claro para con Abraham. Dios le habló, Dios le llamó. Y esto quiere decir entonces que cuando Dios está tratando con alguno de nosotros para atraer nuestra atención, para mostrarnos su voluntad, para llevarnos al lugar que Él desea, no lo va a hacer de una manera mística, velada, porque Dios siempre va a ser claro en el trato para con cada uno de nosotros. Dios no solo nos va a hablar como lo hizo con Abraham, de una manera audible. Dios tiene miles de maneras para atraer nuestra atención, para hablarnos, para ubicarnos, para confrontarnos con lo que estamos viviendo y de esta manera decirnos exactamente qué es lo que va
demandar Dios de nosotros? Yo me acuerdo cuando estábamos en el punto crítico donde no sabía exactamente qué nos estaba aconteciendo, nada prosperaba, los negocios no funcionaban, todo estaba aparentemente hecho un caos. Y recuerdo que fui y le pregunté al pastor, oiga, me está pasando eso, y dice, yo no sé eso. ¿Cómo que no sabe? ¿Cómo que no sabe? No, dice, tienes que hablar con Dios. Y aunque yo ya sabía desde muchos años atrás que Dios me había propuesto subirme al barco con Él, pero siempre me abstuve, me retiré por muchos motivos, pues ese tiempo fui y a solas con Dios invertí bastante tiempo. Señor, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que esperas de mí? Y el Señor fue muy claro para recordarme que un buen día yo le dije, Señor, si cambias mi vida te voy a servir. Así que cuando ustedes hablan con Dios o cantan con Dios, tengan cuidado con lo que van a decir si no están dispuestos a cubrir el costo de sus promesas. Qué tremendo, silencio. Pero eso es verdad. Dios sabe cómo disipar tus dudas. Si tú le buscas, Dios se va a dejar encontrar. Dios puede hablarte a través de su palabra, a través de en lo íntimo, en lo personal, o a través de 1 o 2 o 3 personas para confirmar, corroborar su llamado. Dios te va a hablar, porque el propósito del Señor no es que vivas bajo un enigma constante, sino que tus dudas se disipen y estés plenamente convencido, convencida de que el Señor tiene un propósito específico y en un lugar específico para tu llamado. Así que para descifrar ese enigma es, ve a solas con Dios. A solas, subrayo, a solas con Dios. Qué tremendo. Y entonces Dios hablará y te revelará de una manera clara, entendible, para que puedas tomar una decisión. Qué tremendo, qué importante. Así que el Señor tiene una capacidad para atraer nuestra atención y cuando le buscamos aclararnos cada condición, si estamos dispuestos a escuchar. Porque el propósito de Dios, cuando decide extendernos esa propuesta, es porque Él conoce que somos y podemos ser moldeables entre sus manos. No nos está llamando porque somos hábiles o talentosos, sino que Él conoce que nuestro corazón puede ser moldeable para hacer su voluntad. ¿Sí? ¿Comentarios? Para quien dice que Dios todavía no habla, claro que Dios sigue hablando. ¿Verdad que sí? Sí, Alfredito. Me llamaba la atención ahí en el verso 11, cuando dice que salió Tare con Abraham, su hijo, y Lot. Ajá. Y salieron todos, ¿no? Así como en bola, ¿no? Sí. Y luego dice en el verso 32, y fueron los días de Tare 255 años, y murió Tare. Y ya en el verso 2, en el capítulo 12, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, o sea que cuando salió Abraham, salían todos juntos. Y cuando murió, o sea, como usted decía, estaba en la parte de atrás de su papá. Su papá estaba como tomando esa decisión, pero Dios le había hablado directamente a Abraham. ¿Y qué sucedió? Abraham postergó su llamado. Eso es algo que nosotros vamos a disipar en unos momentos más al respecto. Esto quiere decir entonces que en el llamado existen condicionantes. Qué raro, pero necesitamos estudiar. El llamado conlleva condicionantes. Y esto es importante. Vamos a ver lo que dice el verso 7 de Nehemías. Tú escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur y le pusiste el nombre de Abraham. El llamado para Abraham
¿por qué fue? ¿Porque tenía una personalidad? ¿Porque era un buen hombre? ¿Por qué fue? Pregunto. Recuerden, ustedes tienen que hacer estas clases, no yo. Por eso no vinieron algunos, porque oraron, Señor, que llueva para no tener yo que hablar. ¿Por qué? ¿Cómo fue el llamado para Abraham o por qué Dios lo llamó? Bueno, dice ahí que halló fiel su corazón delante. No, esa es posterior a ¿por qué lo llamó? Ese es el punto. ¿Cómo es que sucede? Porque ustedes van a enfrentar todas esas condiciones el día de mañana. Y el día que, si Dios los llama, si hoy despejas esa incógnita, mañana no vas a tener que atravesarla. Sí, Luis. Pues yo creo que por su obediencia y disposición, porque le dice, pues deja tu parentela. Bueno, esa es otra parte posterior a Dios lo llamó, vamos a disipar. Por la soberanía que simplemente, ¿no? Esa es la soberanía, pero también por gracia. Por gracia. Porque si fuera por obras, Abraham era un idólatra. Abraham tenía un trasfondo no grato delante de Dios. Abraham no era digno de un llamado acorde a su trasfondo, pero la gracia nos releva. La gracia hace posible lo imposible, porque en la soberanía de Dios esa gracia se expande, se extiende y hace posible entonces que ante los ojos de Dios Abraham fue considerado idóneo, ideal para hacer la labor que Dios tenía reservado para ellos. En el libro de Romanos, capítulo 9, verso 16, vamos a tener un poquito. La gracia no solamente nos salva, que eso es una de las grandes bondades que en la palabra encontramos. La gracia equipa, la gracia propicia los recursos del cielo estar a nuestra disposición. Pero en esa soberanía la gracia actúa de tal manera que hizo posible que los planes de Dios se cumplieran. ¿Recuerdan aquella promesa cuando dijo a la serpiente, porque la simiente de la mujer te herirá? ¿Sí? Y Dios estaba buscando entonces quién cumpliera ese propósito para ir adelante. De esta manera entonces necesitamos descartar lo siguiente como respuesta. Dios no nos llama por talentos, por capacidades, por recursos, por posición, por carisma o por tratar de querer estar dentro del grupo. No somos llamados por eso. Dios en su soberanía lo determina. Vamos a ver Romanos 9:16, por favor. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. A ver, entonces, ¿cómo podemos decirlo? Recuerden, ustedes ya deberían estar dando mucha aportación en la clase. Sí, Grimaldo. Es la misma situación que estamos nosotros ahorita dentro de esto. Ajá. Somos llamados por Dios, por su misericordia, por su gracia, no por méritos propios. Así es. Sí, es por la gracia de Dios. Cada uno de nosotros, la mayoría, venimos de la idolatría. Mas el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre, nos llamó por su gracia a través de Jesucristo. Y es lo mismo que le pasó a Abraham. Era idólatra. Él tenía un trasfondo. Su misericordia, Él lo llamó y es lo mismo que sucedió con nosotros. Bueno, esa es buena respuesta. Dándole un poquito de incremento, nos damos cuenta entonces que el llamado que Dios hace no se sustenta en ninguna habilidad, capacidad ni trasfondo. Eso es algo que necesitamos permanentemente recordar, porque siempre vamos a encontrar, ay, tú deberías ser el pastor, hablas tan bonito, conoces la palabra, te mueves muy bien. Oye, tú deberías ser el líder porque, wow, tienes personalidad, tienes muchos talentos y dones. Déjame decirte, eso es lo que Dios le censuró a Samuel. Tú ves lo externo, tú ves la apariencia, aunque sea real, pero es lo externo. Dios mira lo que está dentro. Esa es la gran diferencia que necesitamos darnos cuenta.
El llamado que Dios hace no es del que dice yo quiero ir, yo quiero estar ahí, no. El llamado es en la iniciativa soberana de Dios determinar a quién, en dónde, cómo, cuándo y de qué manera Dios lo va a hacer. Sigue, hermano. Hay una cosa muy importante que debemos tener en cuenta. Cuando Dios puso a Saúl de rey, me da la idea de que él lo llamó a eso, pero el corazón de Saúl no era el correcto. ¿Qué puedo decir? Dios nos puede llamar a su ministerio, a ser líderes, pero dentro de nuestro corazón hay otras tendencias. Entonces debemos tener mucho cuidado debemos de tener cuando Dios hace un llamado a nuestras vidas, como tú dijiste al principio, no anteponer nuestros deseos, no anteponer nuestros planes, sino ser siervos fieles al llamado que hemos sido hechos. Regresemos, gracias. Regresamos a Génesis 12, 1 al 3. Dice Nehemías, como ese texto de Génesis, que Dios lo llamó. Es decir, Dios lo eligió de una manera soberana a Abraham. Y aquí el punto focal que nosotros necesitamos recordar es que cuando Dios extiende esa acción para invitar, proponer, atraer a alguien a estar cerca de Él, esto no depende de lo que anteriormente hemos estado colocando. En su soberanía, esa es la iniciativa divina. Recuerden, un llamado no lo da la iglesia. Un llamado no lo coloca la mesa directiva. Un llamado no es la prerrogativa del pastor. El llamado es una exclusiva decisión divina. Eso recuérdenlo. Porque hoy tenemos una gran cantidad insertándose en el ministerio que no tienen el llamado. Aún pueden tener una habilidad, pueden ser un teólogo, puede ser un gran erudito bíblico, pero finalmente no tiene el llamado que equipa, que Dios lo desarrolla, que coloca el carácter, que forja el corazón, que hace posible que todas las cosas contribuyan para que ese siervo funcione apropiadamente. De esta manera, entonces, tenemos aquí que solventar un dilema. Por eso yo esperaba que hoy estuvieran todos. En la soberanía de Dios tenemos una gran apertura para decir, es que Dios sobre todo pasa porque es la voluntad de Dios. Pero hay un dilema. ¿Cómo compaginar? ¿El llamado es una propuesta divina o es una imposición? Una propuesta divina. Y el dilema es entonces, ¿cómo pueden coexistir en la soberanía de Dios y su determinación con la elección del ser humano? Aquí es donde, por eso esperaba que estuvieran aquí. Pues el ejemplo de Saúl, que Saúl finalmente pues fue la propuesta. Inicialmente su decisión lo llevó a aceptar, como su decisión lo llevó a abandonar y apartarse de. En cambio, el resto de los siervos que podemos ver en la Biblia, el 90% aparentaban ser incapaces de, pero fueron adquiriendo las capacidades que Dios les dio para convertirse en los hombres que... Dice la Biblia que el llamado y los dos son irrevocables, o sea, eso va a estar ahí siempre. Es la decisión de servir o no al Señor, que es algo que te va a perseguir toda tu vida, ¿no? Hablando de coexistir, ahí está Jonás, ¿no? Ajá. Él dijo, no quiero, no quiso obedecer y pagó un precio. Y lo mismo va a pasar con nosotros si hay un llamado a servir, porque tu alma nunca va a estar plena, o sea, tú nunca vas a cumplir con el propósito que Dios te llamó para lo eterno. O sea, ese propósito que Dios diseñó en lo divino es para lo eterno. Entonces, yo creo que nunca vas a ser pleno, nunca vas a vivir en esa plenitud que Dios tiene para ti, porque tú decidiste no caminar en base a su propósito. Entonces, es como el pueblo en el desierto. Ellos vivían de las misericordias de Dios cada día, pero no experimentaron esas bendiciones, esa tierra que Él tenía para ellos prometida. Entonces, podemos vivir de las misericordias de Dios, pero no llegar a tomar esa posesión que nos dio como llamado. Entonces podemos decir, cuando Dios llamó a Abraham,
Abraham tomó la decisión de postergarla, porque no accionó inmediatamente. Entonces podemos inferir, deducir y extraer una gran verdad. Sí es posible que en la soberanía de Dios coexista nuestra capacidad de elección. Y esto no significa que nosotros tenemos sobre Dios una decisión, sino que Dios no coartará nuestra libertad. Esa es la gran diferencia, porque Él es un Dios soberano. Así que nosotros podemos caminar con Él o pagar las consecuencias de sustraernos de la voluntad de Dios. Y esto es vital, porque en el ministerio Dios no impone, Dios no manipula, Dios no es un Dios como un dictador que debe ser de la manera como Él lo está establecido, porque lo hacemos por amor, por gratitud, como un privilegio de ser llamados a servirle. Por eso el Señor Jesús dijo: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que ir disipando esas incógnitas, porque se van a enfrentar el día de mañana a muchas de esas circunstancias ustedes. Oiga, pastor, ¿y cómo le hago? Estoy pasando este tiempo, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? Y yo, entonces necesitamos ir conociendo teológicamente lo que está aquí. Abraham finalmente pagó el precio de haber postergado su decisión. Es decir, tuvo una obediencia parcial, no total. Entonces estamos de acuerdo que en la soberanía de Dios, Dios nos permite elegir. Y es nuestra responsabilidad. Si elegimos hacerlo para con Dios, tendremos bendición. Como Él dijo: aquí pongo delante de ti la vida y la muerte. Elige. ¿Qué quiere decir elige? Y todavía dice el Señor: ¿cómo me gustaría que eligieras la vida? Es decir, tenemos la libertad. Esto quiere decir que desde el inicio de la creación, Dios nunca impuso una condición de impedir a todo ser, incluyendo los ángeles, la capacidad de elección. ¿Estamos bien? No es el tiempo, pero tenemos que clarificarlo. ¿Por qué? Porque aún Pedro y aún Judas mencionan que los ángeles que decidieron, esa palabra, decidieron. ¿Okay? Entonces, es imperativo darnos cuenta: ¿Dios impone o propone el llamado? Okay. ¿En base a qué? Su gracia. Su gracia, su soberanía y nuestra respuesta a Dios. Recuerden, Dios lo hará sin nosotros, pero nosotros no podemos hacerlo sin Dios. Dios tiene un propósito más alto para cada creyente. Nosotros nos conformamos con nuestro ámbito, nuestro medio, nuestra capacidad de comprensión y creer que es ahí donde debemos estar. Pero llegado el tiempo, Dios, que conoce nuestro corazón, es cuando decide accionar. Dios nunca llama a alguien novato o recién convertido al ministerio. Y si tiene una propuesta, debe tardar años para llegar a ese lugar. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Comentarios hasta aquí? Así que entonces el dilema que lleva a muchas generaciones este problema lo estamos reduciendo a 2 minutos. Por eso siempre hay un conglomerado de conflictos cuando se habla de la soberanía de Dios y de la libertad de elección del ser humano, no digamos con algunos cesacionistas que tienen ese punto, y lo respetamos por supuesto, mas no compartimos esa condición. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ok. Viene otro punto. ¿Cuál? En el llamado. El Señor le dijo: deja o sal de tu tierra. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir? Que la condición del llamado es la separación. Eso es vital. La condición del llamado es la separación.
Y es ahí donde nos cuesta trabajo. Porque Abraham, recordemos, postergó su decisión porque estaba con su papá. Pero también dice que no dejaron. Exacto. Ese es el balance. Por eso Jesús fue más específico en su contexto con los suyos para decirle que cuando tenemos una condición de conflicto entre nuestras decisiones, Él menciona esas palabras, que nuestro orden de lealtades debería prevalecer por encima de nuestros familiares, y es Dios primeramente antes que nadie más. Por eso lo que acabas de decir, Ramoncita, el que no dejare padre, madre, esposa, hijos. El Señor no estaba diciendo abandónalos, Él estaba hablando de esa lealtad que debe ser prioridad. ¿Dónde debe estar nuestro punto más alto de lealtad, de compromiso y de fidelidad al Señor? Porque de otra manera nuestro orden de prioridades será movible acorde a nuestro entorno y de acuerdo a nuestras circunstancias. El orden de prioridades que el Señor demanda es absoluto, recuerden, es absoluto. Por eso teníamos esta palabra. La gran mayoría que entra al servicio del Señor teniendo esta condición de decir sí, Señor, no va a ser fácil, pero Dios va equipándonos paso a paso. Nos podemos caer, descalabrar, fallar, pero nuestra meta es ser del Señor y para el Señor. Ese es el punto. Y ese es un proceso formativo, no es un evento, es un continuo ascenso en las propuestas que Dios tiene. Porque si consideramos a Abraham, nos vamos a dar cuenta que Abraham pasó por una gran cantidad de valles y en la gran mayoría fracasó. Pero Dios es un Dios de oportunidades. Porque el propósito es que ese proceso sea formativo. Y ahí es donde vamos a invertir o semanas, o meses, años o décadas, como Moisés. Pero finalmente el llamado de Dios siempre va a llegar a su tiempo y a su momento. Así que, separación. El primer punto, sí, Grimaldo. Hay una parte muy importante acerca de la palabra separación. ¿Qué significa eso? Yo tomo este texto que dijo Jesús. El que amare más a padre y a madre no es digno de mí. El que amare más a sus hijos no es digno de mí. Son palabras tremendas, pero eso significa separar de mi corazón el amor de mi madre, el amor de mi padre, el amor de mis hijos por amarlo a Él. Me está separando espiritualmente de mis hijos por tenerlo a Él siempre en mi corazón. Eso es lo que yo entiendo que Jesús dijo. Si amas más a tu hijo, si amas más a tu madre, a tu padre, no eres digno de mí. Debo de amarlo más a Él y yo lo entiendo como separarlos de mi corazón y no mantenerlos como idolatría o algo. Como lo que ocurre. Aunque es correcta esa postura, lo que está hablando con Abraham y con todos los que entran al servicio es ser del Señor, para el Señor, es decir, una separación de todo contacto, de contaminación, para dedicarse al Señor. Es como el voto del nazareo, que encontramos en Números, si lo tienes, Números 6, 1 al 8. Nomás vamos a leer el verso 2 y el verso 8, por favor, que esto lo puedes ver allá. ¿Qué es lo que está diciendo? Que un siervo es separado de todo el contexto. ¿Recuerdan la palabra santo? ¿Qué significa? Santo es separado, dedicado, es lo que está diciendo. Separarnos de todo cuanto genera un ambiente nocivo, y no es porque sea malo, sino porque no aporta al propósito al cual Dios me ha llamado. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y de esta manera, cuando nosotros decidimos voluntariamente, al entender la naturaleza, los atributos de Dios, y si vamos a representar y servirle, conocer a Dios es nuestra prioridad. Y vivir de acuerdo a como Él así lo determina. De esta manera, necesitamos entonces nosotros accionar
y decidir no estar en un ambiente nocivo, crítico, contradictorio. El lenguaje de las personas con quien debo reunirme y con quien estoy no debe generar una influencia que permee mi fe, mi conducta, mi posición. O sea, esto se llama algo que yo me rindo a Él, cantábamos el domingo, ¿no? Pero podemos decir, yo me rindo a ti, Señor, pero nada más ahorita este domingo. Y el resto, los 6 días. Por eso un llamado, su vida ya no depende tanto de lo externo. Su comunión con Dios y sí, sus relaciones externas deben ser el medio para comunicar, compartir, exponer el mensaje glorioso del Evangelio. Porque su vida va a ser un reflejo de quién vive en Él. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Sí? Vamos a leer el verso 2 de número 6 y el verso 8, por favor. El verso 2 dice, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová. ¿Para qué? Dedicarse, es decir, un uso exclusivo. En otras palabras, este vaso que hay en mi vida o que la que es mi vida no puede tener otro uso más. Antes lo usaba conforme a mis intereses, conforme a mis deseos, de acuerdo, aunque todo fuera legítimo, pero finalmente era mi voluntad predominando. Lo que está diciendo aquí ahora es que cuando Dios llama a alguien a servir, a estar con Él, ¿cuál debe ser su conducta? Dedicarse a Él. Y esto no significa que dejes de trabajar. Algunos pastores trabajan buscando cómo solventar su economía. Gracias a Dios, algunas congregaciones como nosotros pueden proveer para seguir haciendo esa condición. Pero lo que está hablando entonces es que cuando Dios llama a alguien, su vida tiene que dar otro giro en relación con su vida anterior como cristiano, pero ahora con una visión, con un enfoque, con una meta específica y bajo reglas totalmente nuevas y distintas. ¿Por qué? Porque ahora su vida gira en torno a ser un vaso para el servicio del Señor. ¿Sí? Verso, sí. Alguna vez oí que la regla del grado 180. Ajá. Sí, y eso es, si nosotros no damos el giro de 180 grados, si es que yo amo más a Dios que a mi esposa, pues sí, pero sigo en mi entorno normal. Entonces no vi esa voltereta de 180 grados. Recuerden. Estoy dándole a Dios dizque el primer lugar, pero no he dejado mi entorno. Entonces es muy difícil pensar estamos al 100 No. con el Señor. Bueno, dice Mateo, ¿verdad? Ser pues nosotros santos. Ese giro de 180 es incluyendo nuestros pensamientos que deben dar un cambio radical. Y cuando Dios llama a alguien a servir, a estar en su contexto de servicio, eso es una evidencia visible, palpable, de entrega y dedicación que no tienes que decir, hablar, porque esa es una realidad entre Dios y tú. Tu comunión con Dios y su Espíritu Santo van produciendo en nosotros el querer como el hacer. Y cuando te das cuenta de la naturaleza, la grandeza y deidad del Señor, entonces tú vas determinando separarte de cuanto no es grato delante de Dios. O sea, no nos está diciendo aislamiento, está hablando de una separación con un propósito específico, ser del Señor y ser utilizados por Dios para su obra. Es decir, Dios no va a usar vasos sucios. Tenemos que ser vasos limpios. Y no vasos que tuvieron la llenura hace 20 años. Porque vivimos de historias, ¿no? Un siervo debe tener una relación día con día, cada vez más profunda con Dios. ¿Cómo podremos escuchar la voz de Dios si no estamos en comunión con Él? ¿Cómo lograremos escuchar su voz para implementar acciones? ¿O cómo escucharemos si no nos da la orden de ir a un lugar y qué hacer? Esa esfera que Pablo también coloca hablando del siervo
es porque en Roma en aquellos días se compraban esclavos y los esclavos formaban parte de la servidumbre y ellos vivían dentro de la casa y ellos estaban alertas a la voz para escuchar a sus amos y ellos estaban bajo el contexto de lo que el amo dijera, era inmediata la acción a ejecutar. Conocían muy bien la voz de su Señor. Y es lo que está enseñando Pablo, que para ser un siervo necesitamos conocer más a nuestro Dios, tener mayor relación con Dios, y un siervo, reitero, no tiene derechos. Yo me acuerdo, el hermano Pablo nos enseñó eso. Un siervo no tiene derechos. Desde el día que decides servirle al Señor, ese día renunciaste a tus derechos para entregárselos al Señor. Así que esto es algo muy importante. Y no es que los desaliente al servicio, no. Pero tampoco puedo cerrar los ojos, cruzar los brazos y decir, bueno, que le entren. No. Es importante definir todas estas cosas, ¿sí? Verso 2 dice que para servicio. Verso 8. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Pero nomás los fines de semana va a ser santo. Todo el tiempo. Esa es la ley del nazareo. Es decir, ¿cómo se forjaba o se hacía un nazareo? ¿Por imposición? ¿Por reglas? ¿Por decisión? Es lo que estamos hablando. Un siervo decide ser lo que Dios espera que seamos, en base a su llamado. Recuerden, somos un cuerpo y todos tenemos una función específica. Todos somos y formamos parte del servicio al Señor. Pero estamos hablando de quienes Dios está llamando a el ministerio. ¿Vamos bien? Es lo que estamos hablando. De esta manera, servir de una manera específica al respecto. Así que entonces la separación es ¿qué? La condición del llamado. Segunda de Timoteo 2:21, por favor. ¿Puedo decir algo? Sí. Me acordaba igual de Abraham, cuando Dios en el capítulo 17 le dice, ve delante de mí y sé perfecto. Y luego le instituye la circuncisión. Y la circuncisión, pues más allá de un ritual, era algo para demostrar, o para hacer... Era una señal. Una señal de separación también. De que había una distinción, que ellos caminaban con el Señor al lado de todo ese pueblo perverso que los rodeaba. Así es. Esto es algo que necesitamos, ¿no? Excelente. Segunda de Timoteo 2:21, por favor. Está escribiéndole Pablo a Timoteo para decirle en relación con la vida del ministerio. Esto es lo que está diciendo. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Wow. Ahí está hablando de vasos. Lo que estás hablando de instrumento es hablando de un vaso. Como dijera el salmista, mi copa está rebosando. ¿A qué decía de esa manera como analogía? ¿A qué se refería el salmista cuando decía mi copa está rebosando? ¿Estaba hablando de qué? ¿De una copa literal o estaba hablando de su vida? Y el apóstol Pablo está mostrando precisamente a Timoteo para hacer un vaso que, y si leemos antes y después los contextos dicen que si alguien se limpiare será útil para el servicio del Señor. Entonces un siervo es muy valioso para el Señor por el servicio que representa. Recuerden, somos vasos de barro, no de oro. Somos vasos frágiles, sensibles. Lo valioso del vaso no es su material, sino su contenido. Y cuando ese vaso tiene ese contenido, vale. Y el día que ya no está ese contenido, que es el Espíritu Santo, deja de tener valor. Eso es importante. Por eso, el servicio, el Espíritu Santo nunca va a cohabitar donde esté un vaso sucio. Qué interesante. Por eso es la demanda del Señor. Sed santos. Porque necesitamos ser esos vasos completos.
Así que entonces necesitamos retirarnos de lo que represente un conflicto. Mira, hay cosas legítimas que nos gustan, pero no van a contribuir para nuestro progreso espiritual. Hay cosas buenas que tenemos, pero si son un obstáculo para crecer, madurar y llegar a otro nivel de servicio, prefiero abstenerme de lo que es legítimo para ir adelante. Sí, Pati. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. En otras palabras, dice Pati, todo lo puedo hacer, pero no todo conviene. ¿Qué diferencia? ¿Cuál es el propósito de un siervo? Exaltar, glorificar y dar gloria a su Señor. Ese es el punto. Entonces, ¿de qué necesitamos? Ser portadores de esa gracia y manifestar que lo que somos es el resultado de lo que Dios está haciendo. Por ejemplo, cuando estábamos leyendo Génesis 12, está hablando, sal de tu tierra, de tu parentela, ¿no? ¿A dónde? A la tierra que yo te voy a enviar. Nehemías menciona acerca de, tú lo llamaste. En Isaías habla del llamado de salir y no tocar Egipto, es decir, no tocar el mundo. Hay una diferencia cuando somos siervos. Ya no es lícito, como decía Pati. Aunque todo me es lícito, ya no es igual. No es lo mismo el creyente de la vida diaria, aunque no debería tocar algunas cosas, pero un siervo ya está en otro contexto. Ya está bajo la lupa de todo mundo. Y eso es importante. Por eso Jesús mencionó, Señor, no oro para que los saques del mundo, porque no son del mundo como yo no soy del mundo, sino guárdalos del mundo, es lo que estaba diciendo el Señor Jesús. Así que estamos hablando de aquellos que Dios está llamando a ese servicio. Bien. Pero ¿qué hizo Dios en Génesis? Otro punto que para irnos rápido porque se nos va. Dios, ¿qué hizo? Le cambió el nombre a Abraham. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en ese nuevo nombre? ¿Qué estaba aconteciendo? Era muy distinto Abraham. Abraham era Padre Supremo, Abraham era padre de multitudes, y qué incongruencia, porque los vecinos y quienes estaban alrededor decían, ni hijo tiene, ¿no? Ni hijo tienes. Pero ¿qué estaba haciendo Dios? Dando una nueva calidad de vida. Es decir, un nuevo estatus, una nueva identidad. Cuando empezamos a servir en el Señor, cambiamos de estatus. Todos queremos ser hijos, pero el estatus dentro de Dios en el servicio es ser un siervo. Si se dan cuenta, Pablo nunca habla y dice, o Pedro, ninguno dicen, somos hijos, siervo de Jesucristo. Siervos, siervos, siervos. Esa es la gran condición. Esa es una gran diferencia que necesitamos recordar. Jesús mismo lo dijo en una parábola. Después de que hayan hecho lo que se les ha ordenado, digan, siervos inútiles somos. Wow. Wow. Es importante que recordemos eso, porque hoy estamos plagados de figuras, música, cantantes, predicadores, escenarios. ¿Cómo los vasos hoy son las estrellas? Creo que no hemos comprendido que lo que dijo Juan, conviene que yo disminuya y él crezca. Eso es algo importante. Entonces, el cambio de nombre no fue simplemente para hacer algo nuevo, fue para mostrarle a Abraham un nuevo cambio de vida, una nueva oportunidad, un nuevo inicio, un nuevo estatus, una nueva identidad. Qué tremendo, ¿verdad? Bien, esto quiere decir en 2 Corintios 5:7 que la senda del servicio es a través de la fe. Y vaya que a veces pasamos momentos difíciles en el tiempo del servicio. Segunda de Corintios 5:7, por favor. Porque por fe andamos, no
no por vista. Por fe. Ese es el secreto del ministerio. La fe. Por eso los procesos que atravesamos nos están preparando y forjando para tener un mejor nivel de fe. Porque mientras más conocemos a Dios, más se desarrolla nuestra fe. Y mientras más profunda y más sólida sea nuestra fe, es posible ir enfrentando la diversidad de retos que no sabemos cómo vendrán, pero que cuando estos lleguen, la fe que anteriormente se puso en práctica será suficiente para ir adelante. ¿Sí? Bien, otro punto más. Estamos hablando de condiciones. Abraham, ¿qué fue? Probado. Ay, eso no nos agrada. Ser probado. Abraham fue confrontado con diversidad de circunstancias. Y esto es algo que va a ir depurando nuestra autoconfianza, nuestra perspectiva, nuestro análisis, nuestros propios pensamientos y acciones. Porque cuando somos confrontados o probados en este caso, todo eso empieza a sufrir un colapso. Se empieza a desbaratar nuestra estructura anterior porque se requiere establecer una nueva estructura definida y establecida por Dios para lo que viene el día de mañana. Y este es el punto. Abraham fue probado ¿en qué áreas de su vida? En todas las áreas de su vida. Abraham fue probado con el amor de su vida, con su esposa, y con 2 veces. Y una de ellas, Sara, ya estaba embarazada, a unos meses de tener hijos. Y Abraham la negó, a punto de tener otro hijo, o sea, de su hijo Isaac. Génesis 20 lo van a encontrar ahí. Wow. O sea, Dios nos da oportunidades, pero ¿qué estaba sucediendo? Dios estaba probando paso a paso a ese hombre y a esa mujer que el día de mañana se convertirían en la razón de su llamado para cumplir las promesas de Dios, no solo para el pueblo de Israel, sino para que a ti y a mí nos alcanzara la bendición. Abraham fue probado con sus negocios, tantos problemas con los problemas alrededor, probado en su salud, probado en todo ámbito. Pero Dios dice ahí, fíjate bien, no dice que Abraham fue fiel. Fíjate bien, ¿cómo dice aquí? Verso 8. ¿Cómo dice? Y hallaste fiel su corazón. No exalta a Abraham, porque la figura central es Dios, recordemos en este capítulo. Es decir, Dios provee los recursos para que continuemos caminando con Él. Abraham todavía no conocía la frase de que Dios no te dará más carga de la que puedas llevar. Abraham no conocía todavía el libro de Hebreos capítulo 11, pero en él se estaba escribiendo la historia para que nosotros aprendamos qué es lo que puede pasar en la vida del ministerio. ¿Sí? Qué importante. Hebreos 11:8, hablando de eso. Fue probado Abraham, y todo ministro o todo futuro siervo o ministro será probado. Todos, y no una vez. Cada etapa tendrá su punto de prueba. Cada ascenso tendrá su propia prueba. Tiempos de paz, tiempos de gozo, vendrán tiempos de prueba. Tiempos de victoria dará lugar a tiempos de prueba. En otras palabras, Dios nos está llevando en su salón de clases paso a paso para ir adelante. ¿Sí? Hebreos 11:8, por favor. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde ir. El punto fundamental y la palabra clave que necesitamos recordar es obediencia. Obediencia. Y por eso aquí tenemos esta frase que pusimos aquí. La obediencia debe ser total e incondicional. Y esto, escríbelo, la obediencia es la evidencia de la fe.
Tú puedes decir, yo tengo fe. ¿Y la obediencia? La obediencia es la evidencia de la fe. Y es justo ahí donde necesitamos ir. ¿Por qué? Porque la fe es acción, la fe es movimiento, la fe se desenvuelve en ese ámbito. ¿Y cómo podemos entonces darnos cuenta de la fe? ¿Cómo logramos darle a la fe un valor excepcional? Aquí es donde tenemos que mantenernos. Con la sección. La prueba de la fe es la obediencia. La obediencia es el termómetro, es el parámetro que va a definir verdaderamente si estamos dentro del contexto de la voluntad, de la verdad y de la obediencia a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Dios no nos ha llamado a ser exitosos, Dios nos ha llamado a ser fieles. Recuerda eso. Dios puede llevarte a una altura insospechada, pero ahí el requerimiento es fe, fidelidad. O puede colocarnos en un ámbito pequeño y el requerimiento es el mismo, fidelidad. Eso es lo que Dios demanda, fidelidad. Así que lo que Dios nos manda o nos ordena es que caminemos en su voluntad, y la obediencia es el proceso que define nuestra fe y nuestra adherencia a la voluntad de Dios. Por eso este verso del capítulo 11 nos dice cuál era el secreto de Abraham y cuál es el requerimiento para todos los creyentes. Obediencia. Ser obediente. Sí, Grimaldo. La misma palabra de Dios nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo puedo hacer esta pregunta a mí mismo. Yo tengo fe, mucha fe, pero no tengo obediencia. No obedezco a Dios en muchas cosas. Y la mayoría de las iglesias, aquí todos obedecen, pero la mayoría de las iglesias están llenas de fe, todo el mundo tiene fe, pero no obediencia. Es que la enseñanza debe ser esta. Recuerden, la obediencia es incondicional. Ahora, la obediencia es a pesar de las consecuencias. Recuerda eso. La obediencia es a pesar de las consecuencias. Dios no nos garantiza que la obediencia nos va a llevar a ganar al mundo. Al contrario, podemos entrar en una esfera de conflictos, de persecución, de circunstancias adversas, pero el propósito que Dios nos llama es ser fieles. Entonces la obediencia es a pesar de las consecuencias. ¿Cómo es que entonces Dios hizo posible coronar de bendiciones a Abraham? Y aquí está la palabra. La riqueza es la consecuencia de la obediencia. Recuerda. La riqueza, y no estamos hablando solo de aspectos financieros. La riqueza es la consecuencia de la obediencia. Y cuando comprendemos eso, nuestra única pasión debería ser como hacían los profetas antes. Jeremías, heme aquí, Señor, yo estaré. Dios hablaba, heme aquí, Señor, yo iré. Ese era el secreto. La riqueza está hablando del respaldo divino, de sus recursos, de abrir las puertas que Él ha estado esperando abrir para que su obra continúe. Y puede ser algo pequeño, puede ser grande. La misma condición será fidelidad, obediencia a nuestro Dios. Es ahí donde necesitamos superarnos, ir despojándonos del peso que nos rodea y ser fieles y ser obedientes, que eso es prioritario. Una de las grandes lecciones que necesitamos en la vida del ministerio es aprender a escuchar la voz de Dios y seguir lo que Dios dice, aun cuando mis pensamientos me dictan lo contrario, aun cuando mi análisis de las circunstancias me dice que voy en sentido opuesto, pero lo que Dios dice, eso es lo que debo hacer, porque es su obra, y es ahí donde debemos tener esa posición. Mencioné hace rato que escuchar la voz de Dios.
A veces podemos confundir su voz, pero estamos en el proceso de ir aprendiendo todas las cosas. Bien, aquí tenemos entonces, vamos a cerrar, no se te olvide darle a Luis. Vamos a cerrar con 2 lecciones que tenemos aquí. Quizás la situación actual de alguno de ustedes puede estar en un momento de crisis, de adversidad, y Dios utiliza siempre los tiempos difíciles para atraer nuestra atención y buscarle a solas para escuchar su voz. Y quizá pueda ser el tiempo para que Dios, alguno de ustedes o a través de las redes, esté tratando de atraer tu atención para que inviertas tiempo y te revele su voluntad acerca de una posición, de un servicio más alto o de un lugar específico donde Dios desea que sirvas. Eso es importante. Y otra lección muy importante es la siguiente: no debemos llevar a la vida nueva las cosas del pasado. Dios tuvo que entrar en el escenario de la vida de Abraham para separar a Lot de Abraham, porque Lot no debería estar en el contexto de Abraham. Y a veces nosotros, por ser buenos, por ser sentimentales, porque nada tiene de malo, nada que tú y yo llevemos del pasado, que Dios no diga que llevemos, será un riesgo y un peligro para la vida ministerial. Así que tengamos cuidado con eso. Si nosotros no lo separamos, Dios va a entrar en el escenario y va a hacer esa separación. Así que mejor aprendamos. Lot no estaba dentro del paquete. Recuerden. Y a veces nosotros somos tan buenos, tan sentimentales. Ay, me siento tan bien. No. Y si me llevo algo o mis prácticas del pasado, no. Lo que no es compatible con la voluntad de Dios es mejor no practicarlo más. Dios nos dará una nueva oportunidad para seguir adelante. Comentarios para irnos. El Señor sigue buscando obreros. Mateo 9:38 dice: rogad al Señor de la mies para que envíe obreros. Dios continúa en la búsqueda de obreros. No se ha cerrado la contratación. Sigue abierto. Sigue abierto. Recursos humanos. A la espera. Pero recuerden, Dios lo envía, no la iglesia. La iglesia envía después que Dios dice a quién, a dónde y cómo. Es distinto. ¿Comentarios? Bueno, vamos a orar para despedirnos. Gracias, Dios, que el Señor nos permita después de esta lluvia llegar a casa con paz, con tranquilidad, sin que nos anegue el agua, sino que podamos disfrutar ese tiempo. Por favor, diríjanos algunos de ustedes en oración, por favor. Señor, te damos gracias, Padre, porque sí, mi Dios, tú preparas, Señor Jesús, sin duda